Lamentablemente estas películas por lo general solo se centran en dos hechos: el cruce del Mar Rojo y los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Sin embargo, este viaje es mucho más que esos dos sucesos. Es un viaje de 40 años. ¿Tienen idea de cuántas cosas pasaron en esos años? Afortunadamente, Dios permitió que se registre en la Biblia todo este viaje para recordar a los israelitas aquellos hechos que cambiaron sus vidas. En Números capítulo 33, Moisés registra por el mandato de Dios el viaje por el desierto. En este capítulo se mencionan 42 veces las frases partieron de y acamparon en. De esta forma se registra en el orden cronológico las 42 veces que acamparon los israelitas. Este registro se demuestra que el viaje por el desierto es un hecho histórico. De estos 42 campamentos, ¿cuáles fueron familiares para ustedes? La verdad, conocemos pocos lugares de esta lista. La mayoría son muy desconocidos o hay nombres que no podemos pronunciar. Pero en esta lista hay varios lugares que fueron muy importantes, en el que el éxodo de los israelitas les hizo que cambiara su vida. En esta clase vamos a estudiar esos lugares. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿conocen el tiempo exacto el tiempo exacto que vagaron los israelitas por el desierto? No. No fueron 40 años. Bueno, estén muy atentos porque a la final de la clase les diré cuál fue el tiempo exacto que duró el viaje. Mientras tanto, nuestro viaje comienza en Egipto. Ya, a ver. A ver, el viaje comienza en Egipto. Como todos sabemos, los israelitas habían sido esclavos durante bastantes años en Egipto. Bueno, los israelitas salieron de Egipto, de la ciudad de Ramsés, el día 15 del primer mes del año 1446 a.C., que era un día antes de la Pascua. Estas fechas son importantes porque nos sirven para calcular el tiempo que duró el viaje. Y los israelitas empezaron su viaje mientras los egipcios lloraban la muerte de sus primogénitos. Como también sabemos, Dios había enviado las 10 plagas a Egipto como castigo al faraón porque no dejaba salir a su pueblo. Entonces la última de todas fue la que había asesinado a todos los primogénitos de los egipcios, y los israelitas habían pintado sus marcos de las puertas con sangre de cordero para hacer como una marca de que no los maten a ellos. Ya, entonces había 3 caminos para llegar a Canaán. La primera ruta era la ruta de la tierra de los filisteos, que es la que está marcada con línea entrecortada negra, más pegadita al mar Mediterráneo. O sea, hubiera sido que caminaban por la orilla de la costa, así. Esa era la primera ruta. La segunda era la ruta de Shur, que es la que va por el medio. Igual, el problema por lo que no podían cruzar ahí era porque habían bastantes pueblos enemigos, y si pasaban por ahí los hubieran matado. Y la otra era la ruta del Monte Seir, que es la ruta que se ve ahí. Hubieran cruzado y subían para Canaán. Pero los israelitas tomaron un camino diferente, un camino que fue trazado por Dios. En Números 10:33 se menciona que una vez que el Arca del Pacto estuvo construida, iba delante de los israelitas buscando un lugar para acampar. Si recordamos, el Arca del Pacto fue una ordenanza que les había dado Dios para que guarden ahí la ley que les había dado, y o sea que tuvieran eso y lo fueran llevando durante todo su camino hasta llegar a Canaán. Bueno, la sección 1 comienza en Sucot y termina en Refidim. Entonces, después de que salieron de Ramsés, el primer lugar en donde acamparon fue Sucot, que está marcado con el 1. Entonces, en la sección 1, Dios cuida de las necesidades más urgentes de los israelitas al entrar al desierto, que como sabemos es un lugar inhabitado.
tienen necesidades de alimento, agua, refugio y protección. Pero Dios no los abandonó en ningún momento. Ya. El primer campamento, como ya dije, fue en Sucot. Se encuentra a 52 kilómetros de Ramsés y posiblemente les tomó 2 días llegar a este lugar porque habían demasiados israelitas que habían salido de Egipto. Entonces, desde Ramsés hasta Sucot les tomó solo 2 días en llegar. O sea, caminaron 52 kilómetros y eso les tomó 2 días. El segundo lugar donde acamparon fue Etam. En Etam ya comenzaba el desierto ya en sí más denso. Aquí apareció por primera vez la columna de fuego y la columna de nubes, las cuales los acompañaron durante todo el viaje. Esto está en Éxodo 13, del 20 al 22. La columna de nube les proporcionaba sombra durante el día para refrescarlos del calor del desierto, y la columna de fuego les proporcionaba calor y luz durante las noches. Así podían ir viajando durante día y noche, y eran señales de que Dios estaba con ellos en todo momento. El campamento número 3 es antes de Migdol. Entonces, si tomamos en cuenta, saliendo desde Ramsés hasta aquí, aproximadamente les tomó hasta aquí 2 días. Entonces aquí hubieran sido unos 3, 4 días más. Entonces llegaron hasta Migdol, que es antes del Mar Rojo. Sí, más o menos, 5 o 4 días. Entonces Dios les ordenó a Moisés que los israelitas cambien de dirección para que acampen entre Migdol y el mar. Entonces, entre Migdol y el Mar Rojo había un sitio donde tenían que haber acampado ellos. Como todos recordamos, los egipcios los habían perseguido para regresarlos a Egipto y volverlos a ser esclavos otra vez. Como que el faraón se había arrepentido de dejarlos salir y los fue a buscar para que regresaran. Entonces Dios separó el Mar Rojo con un fuerte viento que vino desde el este, de acuerdo a varios científicos, y tomando como dato sería necesario un viento de al menos unos 385 kilómetros por hora para dividir el Mar Rojo a la mitad. Y los israelitas cruzaron el Mar Rojo el primer mes del día 21 de 1446 a.C., que fueron 6 días después de haber salido de Egipto. Entonces, desde Ramsés hasta que ya cruzaron el Mar Rojo, todo ese recorrido les tomó 6 días. O sea, ya es bastante recorrido, y les tomó solo 6 días en llegar hasta ahí. Y Dios sepultó al faraón y su ejército que perseguía a los israelitas. Entonces, del campamento 3 son 6 días. Y de aquí saltamos al campamento número 7, que ya es en el desierto de Sin. En este lugar ya se les había acabado la comida que fueron sacando de Egipto y empezaron a quejarse. Empezaron a decir: en Egipto comíamos mejor, en Egipto vivíamos mejor, en Egipto teníamos comida para saciarnos y cosas así. Entonces aquí es donde Dios hizo llover el maná por primera vez. El maná descendió para ellos durante todo su trayecto en el desierto, y en una tierra donde no se puede cultivar y no había comida disponible, Dios les proporcionó pan que caía del cielo. Dios también utilizó el maná para la regulación, para enseñar a los israelitas cómo guardar el día de reposo. Entonces se podría decir que más o menos les explicó así. Les daba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, de lunes a sábado hacía caer el maná. Entonces, estos días les hacía caer maná, pero el sábado les decía que recojan el doble, para que el día domingo fuera un día de descanso y dedicado solo para Dios. Entonces, de esa manera les enseñó cómo guardar el día de reposo, que lo conocen como Sabbat. Entonces, eso. Les estaba educando para que entendieran cómo guardar el día de reposo, que era un día exclusivamente dedicado para adorar a Dios. Entonces, ya, después de eso, saltamos al campamento número 10, que es en Refidim. Este lugar era originalmente un sitio donde había bastante agua, o sea, como que el desierto ya se calmaba un poco y ya deberían haber encontrado agua y esas cosas. Pero cuando llegaron hubo sequía. Una vez más comenzaron a quejarse, diciendo que Dios los sacó de Egipto para matarles de sed,
que querían regresar a Egipto porque en Egipto estaban mejor y estaban quejándose y quejándose y quejándose. Entonces, escuchando las quejas de su pueblo, Dios le ordenó a Moisés que golpee la roca, que golpee una roca que estaba ahí. Entonces Moisés obedeció, golpeó la roca y brotó agua. Entonces, tomando en cuenta eso, ya estamos más o menos a la mitad del trayecto. Entonces, desde Ramsés hasta aquí, que ya les tomó como un mes, 2 meses más o menos, en llegar hasta aquí. Sección 2, del desierto Sinaí a Haserot. Campamento 11, desierto de Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes del 1446 a.C. ¿Alguien sabe cuánto tiempo les tomó llegar hasta aquí? Bueno, les tomó 2 meses. Permanecieron aquí hasta el 20º día del segundo mes del 1445 a.C. Se quedaron aquí 11 meses y 20 días. En estos 11 meses y 20 días sucedieron 3 cosas importantes. Recibieron los 10 mandamientos y las leyes, construyeron el tabernáculo y llevaron a cabo el primer censo, que según el censo había 603.550 hombres aptos para la guerra. Contando mujeres y niños, aproximadamente había 2 millones de personas. Además, después de murmuraciones y quejas, construyeron el becerro de oro. El día 20 del segundo mes del año 1445 a.C., los israelitas partieron del monte Sinaí y se dirigieron hacia Canaán. Desde el Sinaí, Dios quería llevarlos directamente a Canaán para tomar la posesión de la tierra. Ahora vamos a Ritma, que está en la sección 3. En el idioma original, Ritma significa atar. Recuerden esto, ya que este significado tomará sentido con lo que sucede en este lugar. Ritma está justo al lado de otro lugar llamado Cades. A veces ambos nombres se utilizan para referirse a un mismo lugar. Desde Ritma hacia la frontera sur de Canaán hay aproximadamente 80 kilómetros que se pueden recorrer en entre 3 o 4 días caminando. O sea que desde aquí hasta acá se podría recorrer en 4 días. Cuando llegaron a Ritma, Dios les dijo que fueran directamente hacia Canaán. Pero en lugar de obedecer, mandaron a 2 espías para que exploraran las tierras durante 40 días. Cuando los espías regresaron, 10 de ellos dieron un informe negativo y 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un informe positivo. Lamentablemente, los israelitas escucharon a los 10 espías y empezaron a murmurar en contra de Dios y Moisés. Debido a esto, Dios decidió castigarlos. Los 10 espías murieron esa misma noche. La primera generación, es decir, la que salió de Egipto, moriría en el desierto y ninguno pondría un pie en Canaán excepto Josué y Caleb. Solo la segunda generación, que nació en el desierto, entrará a Canaán. Y el último castigo era que los israelitas vagarían por el desierto durante 40 años como castigo por su incredulidad y murmuración, 1 año por cada día que los espías exploraron la tierra. Por lo tanto, no era el plan original de Dios que los israelitas se quedaran 40 años en el desierto. Ese fue su castigo por la desobediencia. El desierto era el lugar donde los israelitas dejarían todas sus viejas costumbres de Egipto y aprenderían el nuevo camino de Dios. Pero cada vez que había una dificultad, los israelitas decían: volvamos a Egipto. El viaje, que debía tomar 3 o 4 días desde Ritma hacia Canaán, ahora tomará 38 años más. Tomó 2 años llegar a Ritma y más 38 años como castigo, total 40 años.
¿Qué nos enseña esto? Que nuestra desobediencia retrasa los planes de Dios. Ya, después de que Dios los castigó a vagar 40 años en el desierto, pasamos a la sección 4, que vendría siendo el campamento número 32. Después de vagar durante muchísimos años, los israelitas regresaron al mismo lugar. Recordemos que Ritma y Cades estaban bastante cerca. En Cades, Dios hizo que brotara agua de una roca por segunda vez. La primera fue en Refidim, el campamento número 11. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Esto es importante, le dijo que hablara. Recordemos, la primera vez le había dicho que le dé un golpe a la roca, pero esta vez le dijo que le hable. Pero Moisés desobedeció y golpeó la roca 2 veces. Esto fue un gran pecado para Dios, por lo que Dios declaró que Moisés no viviría para entrar en Canaán, sino que moriría en el desierto igual que la primera generación. De aquí saltamos al campamento número 37, que es Iyé Avarim. El viaje de Cades a Iyé Avarim fue un tiempo de espera para que la primera generación muriera. Dios simplemente los hizo dar vueltas en círculos. Como se ve en el mapa, dieron vueltas y vueltas y vueltas en círculos en el mismo lugar, esperando que la primera generación muriera. Y la segunda generación, los que habían nacido en el desierto, sufrieron eso con ellos. Pero cuando llegaron a Yabarim, la primera generación todavía no se había muerto del todo, quedaban vivos algunos. Entonces, ya, todavía quedaban vivos. Entonces, cuando llegaron a Yabarim, ya murieron todos los de la primera generación y este lugar estaba muy cerca del arroyo de Sered. Por lo tanto, la segunda generación pudo cruzar este arroyo para la segunda generación el sufrimiento terminó allí, en Iyabarim. Y aquí ya es donde realmente comienza el avance hacia la tierra prometida. ¿Qué nos enseña esto? Que si no dejamos atrás el viejo hombre, no podemos avanzar. Podemos vivir con el mismo pecado por muchísimos años, dando vueltas en el mismo lugar, pero solo con arrepentimiento genuino podemos crecer. De aquí vamos a la sección 5, de Dibón Gad a Gilgal. Entonces, aquí se quedaron los 40 años vagando. Eso. Hasta aquí, que ya llegaron allí a Barim, fue donde ya murió la primera generación y comenzaron a avanzar. Si nos damos cuenta, de aquí ya es un camino más corto. Entonces no les tomaría mucho tiempo llegar hasta Canaán. Entonces, ya hicieron todo su camino hasta que por fin llegaron a Gilgal, que es el último sitio en donde acamparon, que ya era la tierra prometida. El nombre Gilgal significa: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Eso significa Gilgal. Este es el primer lugar donde los israelitas acamparon después de entrar en el territorio de Canaán. Aquí sucedieron varias cosas. La primera fue que levantaron 12 piedras como un monumento. Fue como una forma de decir: ya llegamos, esta tierra nos pertenece. Circuncidaron a todos los que habían nacido en el desierto. No lo habían hecho durante 38 años de viaje desde Cades. Fueron reconocidos nuevamente como el pueblo de Dios. Celebraron la Pascua y el maná dejó de caer después de celebrar la Pascua. Una vez en Gilgal, comenzó la conquista de la tierra prometida, de la mano de Dios y con un nuevo líder, el cual fue Josué. Entonces, como Dios le había dicho a Moisés que él iba a morir en el desierto, Moisés vio desde lo alto de una como montaña la tierra de Canaán, y ahí murió, y se murió. O sea, no pudo entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios. La promesa de que serían liberados y que Dios los llevaría a la tierra prometida se cumplió. Y por cierto, respondiendo a la pregunta que hicimos el inicio de cuánto duró exactamente el viaje, fueron 40 años menos 5 días. Entonces, 39 años y 360 días. Por último, podemos decir 3 cosas que
podemos aprender del viaje por el desierto. Nuestra desobediencia retrasa los planes de Dios. De la misma manera que retrasó la llegada de los israelitas a la tierra prometida por la desobediencia que tuvieron hacia Dios, por sus quejas, por pedir que querían regresar al lugar donde estaban antes. Nuestra desobediencia siempre va a retrasar los planes de Dios. Sin embargo, los planes de Dios siempre se cumplen. La pregunta es, ¿preferimos el camino fácil trazado por Dios o preferimos el camino difícil que trazamos nosotros mismos? Segundo, es necesario obedecer la voluntad de Dios para avanzar como cristianos. Si no vemos un cambio en nuestras vidas, es posible que aún no seamos salvos. Y por último, Dios cumple sus promesas, tanto las bendiciones como castigos. Y tomando de ejemplo el viaje por el desierto de los israelitas, cumplió su promesa de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, y también cumplió el castigo de que la primera generación junto con Moisés moriría en el desierto, haciéndolos vagar durante 40 años, que fue el número de días que los espías fueron a hacer como una exploración en Canaán. Les dio 1 año de castigo por cada día que pasaron allí. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuántas personas más o menos entraron a Canaán? No sé, tomando en cuenta que la primera generación se había muerto y de esos eran como 1,5 millones de personas, que es más o menos 500,000 de personas hubieran entrado a Canaán, que fueron las que habían nacido en el desierto, tomando como estimación. Ajá, a la tierra prometida. Ajá, sí, 500,000, 1 millón más o menos. Eran 2 millones de personas. Ajá, o sea, fueron todos los que salieron de Canaán. Después en el desierto han de haber tenido más hijos y todo eso. Entonces la generación que nació en el desierto fue la que entró a Canaán junto con Josué y Caleb. Ajá, más o menos. Ajá, los otros que habían salido de Egipto se murieron. Ajá, ajá, no fueron los mismos. Solo 2 de la primera generación entraron a Canaán, que fueron Josué y Caleb, los que habían dado un buen informe de cuando fueron a explorar Canaán. De la primera generación solo 2 entraron. Los demás se murieron. Ajá. O sea, Dios les trazó el camino. O sea, en sí, ellos tenían que haber ido directo, o sea, desde Ramsés, cruzar el Mar Rojo, quedarse en el monte Sinaí el tiempo que se quedaron ahí, hasta que les dé la ley y todo eso, y de ahí subir hasta Canaán, o sea, subir por aquí, hasta Canaán. Pero como desobedecieron, se quedaron aquí y ahí empezaron a dar vueltas en el desierto. Pero si no se hubieran quedado todo ese tiempo dando vueltas en el desierto, les hubiera tomado, ¿qué será? Unos 2 años en llegar hasta Canaán, tomando en cuenta que se quedaron como 1 año y medio en el monte Sinaí. Ajá, para que les dé la ley, para construir el tabernáculo, para construir el arca del pacto, todas esas cosas. Entonces ahí se quedaron bastante tiempo. Pero si no hubieran sido desobedientes, hubieran ido directo hasta Canaán, lo que los hubiera tomado solo unos 2 años aproximadamente. Pero por desobedientes les tomó 39 años y 360 días. O sea, sí viven en la tierra prometida, pero a lo largo de la historia han tenido bastantes conflictos. La mayoría han sido con los palestinos. Entonces es como que se pelean entre los palestinos y los israelitas por conseguir su tierra, porque los palestinos en sí vienen siendo el pueblo de los filisteos, los que vivían ahí desde hace muchísimos años atrás, antes de que los israelitas lleguen ahí. Entonces, como sabemos, como dato, los palestinos habían destruido el templo que había construido el rey David. Sí, creo que era el rey David. Había construido un templo y ellos lo destruyeron para construir una mezquita musulmana. Entonces, en Israel ahorita, en el lugar donde debería estar el templo de David, está construida una mezquita musulmana. Y por eso tienen como que un conflicto, porque los israelitas quieren destruir eso para construir el templo otra vez. Y los palestinos quieren dejar su mezquita ahí y que no les toque. Entonces, como que tienen un conflicto por eso, pero en sí sí viven en la tierra prometida, pero con conflictos con los palestinos y otros pueblos que habitan alrededor. Ajá, conflictos sobre tierras y por las religiones, porque los palestinos son en la mayoría
practican el Islam y los israelitas son judíos, entonces como que se pelean entre sus religiones. O sea, de que hay judíos cristianos, pero o sea, en sí su religión es el que se basa en la Torá y en todo el Antiguo Testamento. Números es la continuación directa de Éxodo, ¿no? Éxodo termina justo cuando construyen el tabernáculo, terminan todas las instrucciones en el Sinaí y comienza todo el trayecto desde el Sinaí hasta Canaán. Entonces Números registra todo ese viaje. Números es, por así decirlo, el libro de viaje o la bitácora de viaje de los israelitas. Ahí están registrados todos los lugares que visitaron, las guerras que tuvieron, las quejas, todos los problemas que estuvieron. Entonces, ¿por qué no está en Éxodo? Principalmente porque Éxodo está centrado en lo que sucedió en el Sinaí, la ley. Levítico es el libro de los sacerdotes, donde está cómo deben ellos llevar el culto, cómo deben vestirse, cómo deben trabajar en el templo. Y Números es el registro de su viaje hasta llegar a Canaán. Entonces, por esa razón está en Números. Sí, el plan de Dios era que su pueblo llegue a Canaán. Esa era la voluntad de Dios. ¿Quién entra? Pues depende enteramente de Dios también. Pero también tiene que ver mucho la decisión humana. Algo que yo aprendí de esto con los chicos es que aquí estamos como aproximadamente 40 personas, 50 personas. Miren a los hermanos que están al lado suyo. Es muy posible que muchos que estamos aquí no entren al cielo, no lleguen al cielo. Lo mismo pasó con los israelitas. Ellos salieron 2 millones. Padres y madres no entraron a la tierra prometida. Y eso no es porque Dios no quiso, es simplemente por el tema de la desobediencia. Entonces, nuestra desobediencia, y eso es algo que conversábamos mucho con los chicos, nuestra desobediencia nos hace dar vueltas. Pecados, podemos estar cometiendo pecados durante años y años y años y años y años y dar las vueltas ahí mismo. Y decimos, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué nada cambia? Es que estamos dando vueltas ahí mismo, como decía el lugar, ritmo, estábamos atados a ese lugar. Y no es que Dios quiere que estemos ahí. No es que Dios quiere que estemos atados a un pecado. Lo que Dios quiere es que avancemos, que crezcamos, que lleguemos hacia Él, que nos acerquemos. Pero nuestra desobediencia nos tiene en ese lugar. El plan de Dios, pongámoslo así, el plan de Dios, usted ha sido llamado para trabajar en la iglesia de algo. Pero cuando somos llamados, decimos, no, es que no tengo tiempo. No, es que creo que puede otra persona trabajar en vez de mí. No, es que no creo que es momento para que yo trabaje. Vamos a pasar años negándonos a seguir el plan de Dios y posiblemente pasemos cosas dolorosas, posiblemente pasemos cosas que nos hagan entender a la fuerza que el plan de Dios es el plan de Dios. Y vamos a pasar lo mismo que los israelitas, dando vueltas, sufriendo, doliendo, llorando, y en un momento vamos a aceptar ir al plan de Dios. ¿Sí? Entonces, el plan de Dios va a llegar, o sea, un momento va a llegar a cumplir ese plan que Dios le preparó, o sea, usted le dijo, usted va a servir en este lugar, usted va a llegar ahí. Ahora usted decide si quiere el camino fácil, el sencillo, el que ha trazado Dios, el que ha preparado desde hace tiempo, o usted prefiere pasar por el camino doloroso, pero al final va a llegar al mismo lugar. Israel llegó a Canaán, pero vean todo lo que tuvo que sufrir para llegar allá. Entonces, eso quiero o sea, ese es el fin que teníamos de dar esta clase. Entender eso, cómo nuestra desobediencia retrasa los planes de Dios. Los planes de Dios se van a cumplir, ténganlo por seguro, pero nuestra desobediencia puede retrasar muchísimo los planes de Dios, ¿no? Eso, hermanos, sobre todo, algo que también conversábamos con los chicos es que nosotros cuando hablamos de que Dios cumple las promesas, nos olvidamos también que Dios cumple los castigos. Porque siempre estamos pendientes, no, Dios me va a bendecir, sí, Dios es posible que nos bendiga. Dios me va a cuidar, sí.
Dios nos va a cuidar. ¿Dios me va a proveer? Sí, Dios me va a proveer. Pero nos olvidamos del otro lado de la moneda, que también Dios me va a castigar. Dios va a pedir cuentas de lo que he hecho con lo que he recibido. Entonces, todas esas cosas tenemos que recordar en el momento en que vivimos, en el momento en que asistimos a la iglesia, servimos, todo eso, que Dios va a cumplir todo aquello que es escrito en su palabra.